Buenas tardes, mi nombre es Ana Sofía Parra y en esta ocasión voy a presentar mi revista de enfermería correspondiente al núcleo temático 12. Entonces, para contextualizar a mi paciente, es una paciente femenina de 75 años, se llama Ana Cecilia Valderrama Hurtado. Como antecedentes patológicos no tiene ninguna enfermedad, como antecedentes familiares no refieren ni farmacológicos. Como antecedentes quirúrgicos presentó una resección de colon por obstrucción intestinal, y como antecedentes hospitalarios, pues por el posoperatorio de la cirugía. Como antecedentes obstétricos, tiene 2 hijos, los 2 vivos, y su grupo sanguíneo es O positivo. Como alergias, es alérgica al noxpirin. Su motivo de consulta principal fue la fatiga, el cansancio y el dolor y la dificultad para respirar. Por ende, pues el diagnóstico médico que se le dio cuando asistió a consulta fue un tumor de comportamiento incierto, desconocido en la tráquea, bronquios y parte del pulmón. Para iniciar con la fisiopatología, primero vamos a explicar pues el procedimiento quirúrgico como tal que le hicieron, que fue exploración y drenaje del mediastino por toracoscopia. Este procedimiento se hace generalmente, como su nombre lo indica, exploratorio, para revisar y sacar algunas muestras del tejido que se encuentra en esta área, que es el mediastino, con el fin de obtener muestras de los ganglios o de alguno de los órganos que se encuentra allí. Para iniciar, pues voy a hablar un poco sobre la anatomía del mediastino. Entonces, el mediastino es un compartimento anatómico situado en el tórax que aloja diferentes órganos importantes, entre ellos el corazón, el esófago, el callado aórtico y varios ganglios y troncos linfáticos. Tiene unas divisiones, entonces tenemos el mediastino superior, tenemos el mediastino inferior y sus subdivisiones superior, anterior y posterior. Posteriormente delimitado por los cuerpos vertebrales, en la parte anterior por el esternón, en la parte superior por la primera costilla y en la parte inferior por el diafragma. En el mediastino medio podemos encontrar al corazón rodeado del pericardio. En lo que es mediastino posterior y un poco de superior podemos encontrar lo que es esófago, tráquea y pues en toda el área ganglios linfáticos. Estos son alguna de la distribución de los ganglios linfáticos que podemos encontrar ahí. Y la coloqué porque dentro de estas patologías del mediastino se encuentra el crecimiento anormal de los ganglios linfáticos que pueden pasar como tumores cancerosos, entonces por eso los coloqué. Como podemos darnos cuenta, tenemos ganglios linfáticos en toda el área, rodeando el corazón, los pulmones, la tráquea, incluso un poco del estómago. Con respecto como tal a la descripción del procedimiento que se le realizó a la paciente, se coloca en decúbito lateral izquierdo y como es toracoscopia, se le hace una única incisión en el séptimo espacio intercostal. Se introduce el toracoscopio con una cámara en su extremo para obviamente explorar y mirar, revisar qué es lo que hay en esa área, a lo que se le encuentran unos nódulos en el lóbulo inferior y medio que son de aspecto metastásico. Se realiza resección de estos nódulos, posteriormente se realiza una infiltración y colocación de tubo a tórax y se sutura la herida con sutura Vicryl. Las complicaciones principales de este procedimiento son la hemorragia, el riesgo de neumotórax, que es la entrada de aire a la cavidad pleural, la perforación del esófago, que puede posteriormente causar infecciones de mediastino, lo que se conoce como mediastinitis, y la afectación del nervio recurrente, ya sea la intubación o como tal el procedimiento, que puede posteriormente afectar la inervación de las cuerdas vocales. Con respecto al drenaje mediastino, puesto que el procedimiento decía exploración y drenaje de mediastino, a lo que se refiere con esta parte no es como tal a que se haya drenado un exudado durante la cirugía, sino que como una de las complicaciones más frecuentes dentro de estos procedimientos es el neumotórax, se coloca un tubo a tórax para en el posoperatorio empiece a drenar el aire de la cavidad pleural y no comprima los pulmones y complique la respiración del paciente. Entonces, por eso se colocó a tubo a tórax y por eso el diagnóstico, la cirugía hace referencia al drenaje de mediastino como tal. El tubo a tórax, entonces, es un procedimiento que se realiza en la extensión, principalmente entre la sexta y el séptimo espacio intercostal, para drenar ya sea sangre, líquido purulento o
aire en este caso y que está conectado a un sistema pleurovac que se vacía por medio de gravedad y con el que nos podemos dar cuenta del drenaje, pues de la cantidad de líquido en este caso, de aire, pues no se puede medir, pero pues podemos medir la cantidad de líquidos que el paciente drena después de una cirugía. Como laboratorios principales, a la paciente se le toma química sanguínea en el que podemos encontrar pues algunas bilirrubinas, como tal el cuadro sérico del paciente. Sin embargo, pues reportó todo dentro de los valores normales. Podemos encontrar el cuadro hemático dentro de los laboratorios en el que se evaluó toda la línea blanca del paciente, lo que es linfocitos, eosinófilos, monocitos, a lo que también se reportó dentro de los valores normales, aún así teniendo estas masas en el pulmón. La proteína se reactiva para examen COVID, ya que es protocolo prequirúrgico, y como medio de diagnóstico se le realizó una radiografía de tórax en la que se visualizó la normalidad que fue pasada a cirugía posteriormente. Los medicamentos, como la paciente se tomó y se le realizó la valoración en servicios ambulatorios y no presenta antecedentes farmacológicos, el único medicamento que se le colocó fue la profilaxis antibiótica con cefazolina. La paciente tenía un peso de 52 kilos, por ende se le colocó solamente 1 gramo de cefazolina que viene en un vial de polvo liofilizado. Es una cefalosporina de primera generación cuyo mecanismo de acción es inhibir la tercera y última etapa de la síntesis de la pared bacteriana para pues, evitar infecciones en el sitio operatorio. Y por último, los cuidados de enfermería se plantearon durante las fases como tal, pre, trans y post. Entonces, en el preoperatorio, la profilaxis antibiótica, como ya lo había mencionado, los signos vitales, siempre se monitoriza el paciente y se registran los datos antes de pasarlo a cirugía, verificar que el consentimiento informado esté lleno y diligenciado por el paciente, la educación al paciente con respecto al antibiótico, al procedimiento, a la manilla de identificación, a los puntos que en ella se colocan y verificar historia clínica, que debe estar pues sus antecedentes, la valoración preanestésica y los consentimientos informados. Con respecto al transoperatorio, la entrega del paciente en las salas de cirugía con su historia clínica correspondiente, todos sus datos, la profilaxis, sus signos vitales, puesto que aquí vuelve y se monitoriza. La lista de chequeo que siempre hacen en salas de cirugía para verificar que todo esté en orden y poder empezar con el procedimiento, y el paso de líquidos y medicamentos que el paciente requiera durante el procedimiento. Y ya en la última etapa, que es el posoperatorio, ya como tal tenemos la monitorización, que es pues lo primero que se hace cuando entran a salas de recuperación, la administración de oxígeno, las escalas de valoración, en este caso sería escala de Aldrete, puesto que la paciente fue con anestesia general, y si fuera en caso de anestesia regional, escalas de Bromage. Los cuidados de la herida, esto sería ya más en el posoperatorio tardío, ya que en el inmediato no se ve como tal tan frecuente la infección de sitio operatorio, pero en este caso, en el caso de que sí, pues todos los cuidados que ella requiere. Y la administración de medicamentos que se le realice a la paciente o que se le prescriban posoperatorio. Posteriormente, pues voy a pasar a socializar el PAE que se le realizó a la paciente. Bueno, entonces dentro del dominio que se escogió para la paciente fue seguridad y protección, clase 1 de infección. Como datos objetivos colocamos la edad, 75 años, sus alergias y el antecedente de cirugía de colon. Y como datos objetivos como tal el motivo de consulta. En la necesidad de cuidado coloqué que la paciente necesita disminuir el riesgo de infección en su herida postoperatoria y durante la intervención con el objetivo de no comprometer ni complicar más su estado de salud. Y en el diagnóstico de estructura completa quedó riesgo de infección de la herida quirúrgica relacionado con procedimiento invasivo, que fue su procedimiento quirúrgico. En los resultados de enfermería esperados, como etiqueta escogí el control del riesgo de proceso infeccioso, que es acciones personales para comprender, evitar, eliminar o reducir la amenaza de adquirir una infección. Y los indicadores que escogí fue primero, identifica signos y síntomas de la infección. Entonces realicé la operacionalización desde no identifica hasta identifica todos los síntomas, teniendo en cuenta pues primero que hay que brindarle una educación al paciente sobre cuáles son.
si son, que son principalmente rubor, calor, dolor y edema en el sitio. Entonces, de 1 a 5 si los identifica completos o no identifica ninguno. Si practica higiene de manos, que pues es una de las medidas preventivas para evitar la infección. Desde 1, no practica higiene de manos, hasta 5, practica higiene de manos de 6 o más veces al día, que es pues lo más recomendable. Y por último, reconocer los factores de riesgo personales de infección. Entonces lo operacionalicé desde no reconoce ninguno de los factores de riesgo hasta reconocer el 85 al por lo menos el 95 o la mayoría de riesgos personales que pueden causarle un riesgo de infección en su herida quirúrgica. Como intervenciones de enfermería, las etiquetas que escogí fue primero control de infecciones, minimizar el contagio y transmisión de agentes infecciosos, y las actividades que se realizarían dentro de esta etiqueta es enseñar al paciente y a la familia a evitar infecciones, limpiar el ambiente adecuadamente después de cada uso por parte de los pacientes y lavarse las manos antes y después de cada actividad de cuidado a los pacientes. La segunda intervención, etiqueta, es control de infecciones intraoperatorio, prevención de la infección nosocomial dentro del quirófano como tal. Y las actividades que se realizarían acá serían verificar que se han administrado los profilácticos antibióticos, verificar la integridad del embalaje estéril e inspeccionar piel y tejidos alrededor de la herida quirúrgica. Y la última etiqueta es protección contra las infecciones, prevención y detección precoces de la infección en pacientes de riesgo. Y las actividades serían observar signos y síntomas de infección como tal sistémica y localizada, mantener asepsia para el paciente de riesgo y enseñar al paciente y a la familia y evitar procesos infecciosos. Eso sería todo.